Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy voy a continuar con el armado del motor. Lo que pienso arrancar a hacer es colocar los tapones de agua y aceite que me restan y ahí ya pasar a colocar el block en el soporte del motor. Así para armar los pistones me resulta más cómodo para poder girarlo y todo eso. Así que sin perder más tiempo vamos a arrancar a trabajar. Voy a arrancar limpiando la superficie. Lo que voy a comenzar por hacer es corroborar que los aros que compré están bien. Voy a ir introduciendo los aros y lo voy a ir empujando con el pistón y voy a tomar las medidas bien arriba, en el medio y abajo, y voy a ver si se condice con la luz que establece el manual para, para este motor. La idea sería que me den los números todos iguales, que todos sean dentro de la tolerancia de fábrica, y si hay una pequeña diferencia entre algunos, intercambiarlos para ver si hay problema de medida de aros o problemas en la medida del cilindro. Con el manual, la luz que tiene que haber para los aros superiores es entre 0,30 y 0,45. Aquí está la garga de 0,45, vamos a corroborar. Perfecto, no entra la garga. Y ahora la de 0,30 debe entrar apretado. Muy bien. Bueno, muy bien, como les dije, la idea es verificar que más o menos todos estén dentro de la tolerancia, ¿sí? Si bien estaban adentro de la tolerancia, había algunos que, por ejemplo, pasaba el de 0,45, ajustado, pero casi pasaba. Entonces lo que hice fue permutar y ahora sí, en ninguno de los aros pasa la garga de 0,45. Entonces voy a enumerar así. Este va a ser mi aro número 1, 2, 3 y 4. Bueno, ahora sí, pasemos a la medida del aro número 2. La luz para los aros del medio, para el motor 1100, tiene que ser de 0,2 a 0,35. Vamos a pasar a verificar eso.
esto respetó hasta la medida de 0,30, así que están dentro de la tolerancia. En la parte inferior ya no hace falta medir porque era solo para verificar que el cilindro no esté desgastado. Con que se haga la prueba con uno de los aros está bien. Listo, ya está, ya monté el block acá en el banco para poder trabajar mejor. Como pueden ver acá le coloqué los espárragos estos. Lo que hice fue, bueno, con un poco de trabacil, apenas un chiquitito, le pongo en la rosca y luego con una tuerca y contratuerca apretar los espárragos. No hay que darle tan duro, esto es aluminio nomás, así que no romper nada. Para eso está el trabacil, para evitar que eso se afloje. Lo que voy a hacer ahora es comenzar con el armado de los pistones. Vamos a armar los aros. Voy a arrancar entonces con el armado de los pistones. Acá, como pueden ver, ya tengo uno que lo armé. Por más que uno tenga las herramientas adecuadas, no es fácil si no tenés experiencia. Me costó un poquito, pero bueno, ya armé uno. Tengo acá ya organizado los demás pistones con sus aros, así que vamos a arrancar con el montaje del resto. Para armar, bueno, lo primero que hice fue lubricar acá el perno, debido a que esto está seco de lo que yo estuve limpiando, así que vamos a lubricar. La instalación de los aros de aceite primero. Voy a lubricar las ranuras. Pasamos a la colocación de los aros que van en conjunto ahí con el rascador de aceite. Lo lubrico un poco. Esto lo coloco con la mano nomás porque son finitos y con la pinza esta no es práctico, así que esto lo hago con la mano. Total, son bastante maleables. Ahí cuando colocan el aro inferior tienen que corroborar de que no se crucen aquí los extremos del aro rascador. Para eso está pintado así de amarillo, para que uno pueda notar fácilmente. Porque una vez que colocas el aro inferior, me pasó sí que si se cruza después no lo podés corregirlo, tenés que volver a sacar el arito este para corregir esta posición. Así que al momento de armar, prestar atención de que no se estén sobreponiendo uno encima del otro aquí. Voy a colocar el segundo aro también, que va con el conjunto aquí de aros de aceite. Ahora voy a pasar a la colocación del segundo aro. Voy a lubricar la canaletita aquí.
porque con la ayuda de la pinza esa va rapidísimo. Tener en cuenta que aquí tiene una palabra que dice top, esto significa arriba, ¿sí? Entonces esta escritura va mirando hacia arriba del pistón. Hay algunos aros que traen un puntito que indica la parte que va hacia arriba. Coloco el aro en la herramienta. Lo abro. Y pasamos a colocar ahora el aro superior. También voy a lubricar la canaleta acá. Al igual que el segundo aro, este también tiene una inscripción que dice top. Aquí está, o sea que esto va mirando hacia arriba. Y ahí está. Bueno, lo que más me complicó fueron los aros de aceite. El resto va fácil, con la ayuda de la pinza esa va bastante bien. Por supuesto, después a la hora de montar los pistones dentro del cilindro hay que prestar atención al cruce de los aros. Ahora voy a terminar de armar el resto, pero bueno, el proceso es básicamente el mismo, así que termino de armar todos los pistones y seguimos con el bloque. Muy bien, ya tengo todos los pistones con los aros armados. Lo que tengo que hacer ahora será armar los metales de bielas. Vamos a arrancar con eso. De la misma manera que con los metales de las bancadas, ¿no? Limpiar bien la superficie, limpiar los metales. Una pequeña peliculita de aceite y arrancamos a ensamblar. Los metales son todos iguales, así que será indistinto cuál lo coloque arriba o cuál abajo. Debemos corroborar también que no haya ningún filo o una rebaba que me pueda dañar el metal cuando lo quiera colocar. Saco todo el excedente de aceite, que tiene que quedar apenitas nomás. Así que voy a retirar todo el excedente. Corroboramos que no quede ninguna mugre abajo entre el metal y la biela. Primero del lado de la muesca y luego hago presión del otro extremo.
Muy bien, y así queda armado el primer conjunto biela. De la misma manera voy a proceder con los demás. Muy bien, ya terminé de armar los 4 pistones. Voy a comenzar por los pistones 1 y 4 a distribuir los aros de manera de que queden todos alternados así, no queden en línea. Como quedó armado esto fue la unión del aro rascador de aceite está aquí, luego los extremos de los aros de aceite planos están aquí y aquí. Después tengo como el siguiente, el más alto, que es el de arriba, está aquí. El próximo es el segundo, que está puesto en este lugar. Y el primero puesto aquí. Entonces me quedaron más o menos. Para que puedan ver, de ahí tengo aquí el rascador de aceite. Luego los extremos de los aros de aceite planos están uno acá y el otro acá, más o menos. Después el más alto, el que va por arriba del aceite, está acá. Entonces el siguiente es el 2, que viene a estar en este extremo. Y por último está el aro de arriba, que está con la unión en este extremo. Voy a ensamblar ahora el prensaaros. Vamos a ver cómo funciona esto. La verdad que es la primera vez que voy a ocupar. Supongo que yo aprieto y esto se abre. Así es. Bueno, vamos a... ¡Wow! Ok, vamos a lubricar esto. Me voy a ayudar acá con la morsa, voy a apoyar el pistón. Voy a volver a corroborar que esté todo ubicado en su lugar, las aberturas de los aros.
Ahora voy a proceder a aplicarle el torque. Estos llevan 5,2 kilos. Así que vamos a arrancar. Primero apretamos en estos extremos, que son los lugares donde tienen las muesquitas esas. Y ahí vamos alternando. Lo voy a llevar a 3 kilos a todo y después llevar a los 5 kilos como 2. Espero que les haya gustado, espero que les sirva a algunos también. Si es así, déjenle un like, no se olviden de compartirlo, suscríbanse a mi canal si aún no están suscritos y es la primera vez que ves uno de mis videos. Y si viste un montón de mis videos, suscríbete. Y en la próxima seguimos ensamblando el resto. Tenemos que empezar a colocar ya bomba de aceite, el tubito ese, bueno, cárter, accesorios, un montón de cosas que faltan todavía para terminar de armar el motor. Así que nos vemos en el próximo video. Chau, chau.